sintonía 97.7 aquí en Radio Centro. Vamos a dar inicio con la muy famosa y muy prestigiada, iba a decir muy mentada, pero no vaya a haber malas interpretaciones, muy mentada mesa de los periodistas con Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Julio, y una mentada a nadie se le niega. Eso, muy bien. Rubén Luengas, periodista del blog Entre Noticias. Julio, gracias por la invitación. Bien, y Arturo Cano, reportero de La Jornada. Gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Así es, pues 11 de septiembre con muchas cosas simbólicas de este día, no solo las Torres Gemelas, sino también pues la muerte del entonces presidente Salvador Allende, con su intento de la vía del socialismo al socialismo mediante las elecciones. De todo ha habido. Ya nos recordaron aquí también el Festival de Avándaro. Ahorita otro oyente nos dice que en el mismo mes murieron Jim Morrison y Janis Joplin. En fin, muchas cosas interesantes. Pero ¿por dónde quieren empezar? Sírvanse, por favor, con el menú que ustedes mismos decidan. ¿Yo? Bueno, yo sí quisiera empezar. Te escuché al venir para acá, decías de que está perfectamente bien documentado lo de Allende. Por supuesto, en el National Security Archive pueden buscar los documentos desclasificados de cómo Richard Nixon y Henry Kissinger evidentemente planearon todo este golpe de Estado en contra de Salvador Allende. O sea, no hay la más mínima duda, aunque todavía existan algunas personas sobre ese, pero sobre el del 11 de septiembre, Julio y estimados Miguel y Arturo, hay muchas personas que incluso en los Estados Unidos desconocen, para nada más poner en perspectiva un poquito lo del 11 de septiembre, su repercusión a nivel mundial y hasta la fecha, desconocen quién fue John O'Neill. Aquí tengo un libro. No sé dónde lo muestro para los que están viendo. Ahí está. Aquí está el libro que se llama El hombre que advirtió a Estados Unidos, pero hay un programa de PBS de Frontline que dice el hombre que sabía. ¿Quién era John O'Neill? John O'Neill era la persona que más sabía en los Estados Unidos del fundamentalismo islámico y del terrorismo vinculado al fundamentalismo islámico. Aquí aparece con Giuliani cuando era alcalde de la ciudad de Nueva York, porque en el primer ataque a las Torres Gemelas él le toca investigar. Pero resulta que luego él empieza a investigar el ataque en el US Coli en Yemen y la propia embajadora de los Estados Unidos lo expulsa a este hombre. Y luego este hombre descubre los vínculos de la familia Osama Bin Laden con los Bush a través del Carlyle Group, del que por cierto es representante en México Carlos Telles, Luis Telles Kessler. Bueno, en ese grupo él lo descubre. Sale del FBI, lo despiden y resulta que lo contrata Larry Silverstein, el arrendador o dueño de las Torres Gemelas, y en una de las dos torres muere la persona que más sabía. Hoy precisamente, hace que 18 años, muere la persona que más sabía y que descubrió los vínculos de Osama Bin Laden con la familia Bush. Para que no crean que es teoría de la conspiración, aquí está el libro, pero PBS en Frontline, ahí pueden acudir a ese tremendo documental. Y de esto ya cada quien que se imagine lo que quiera. Su familia dice que desapareció 2 días antes del ataque de las Torres Gemelas y lo encuentran muerto con su identificación intacta entre los escombros. Entonces hay cada quien que saque sus conclusiones. Y hay un libro muy famoso de Tim Biner que se llama Legado de cenizas, historia de la CIA, en el cual relata de manera muy descriptiva. Él fue reportero durante décadas cubriendo servicios de inteligencia de la CIA, entrevistó a exdirectores, hizo un gran trabajo de investigación y documenta cómo la CIA, Estados Unidos, pues mandaron montones de millones de dólares para fomentar que en los medios de comunicación de Chile se orquestara la campaña de desestabilización, de infundios y de difamación contra Salvador Allende. Cómo se organizaron desde ahí a los grupos opositores, civiles, defensores de derechos humanos, organizaciones ahora serían ONGs, para que fueran creando el ambiente propicio para el golpe contra Salvador Allende. Lecciones de la historia que nos muestran que están muy actuales, porque estamos en esa etapa. Pero momentos en que no vivíamos golpes blandos todavía, sino golpes bastante duros. Golpes, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas, sí. Una anécdota también que no tiene que ver por las fechas. Un día antes del 11 de septiembre, el 10 de septiembre, publico una investigación en el primera plana del Universal sobre el Pemex Gate.
consigo la información de las transferencias de dinero del sindicato petrolero, al sindicato petrolero, a la campaña de la Bastida. Lo publico en primera plana, se da a conocer. Al día siguiente es lo de las Torres Gemelas y mata la información, porque no había otra noticia en el mundo, porque era la noticia, pues, y ver en vivo cómo se estrellaban los aviones a las 7 de la mañana, por ahí de ese horario, fue impresionante, ¿no? Yo creo que fue la primera evolución de todo lo que significaba el internet, noticias en vivo, pero brutales, ¿no? Y la información esta que yo había hecho acá en México, que se publicó un día antes, bueno, pues adiós esa información, adiós. Todo era Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué cambió, Arturo Cano? ¿Qué fue lo que finalmente se estableció? ¿Un nuevo orden mundial, nuevos sistemas de seguridad, más control de los ciudadanos? Bueno, fue un día de fiesta para el Gran Hermano, ¿no? Porque a partir de ahí se dio carta de legalidad al espionaje a los ciudadanos en aras de tortura, en aras de la seguridad nacional, y se fueron enlazando una serie de atrocidades alrededor de la investigación sobre las Torres Gemelas, de la cual pues finalmente no hay conclusiones creíbles para el conjunto de la humanidad afectada para esto. Para el caso mexicano pues tuvo repercusiones gravísimas fue el fin de la enchilada completa que había prometido Fox con su canciller Castañeda. Y bueno, seguimos en esa historia, ¿no? Porque esta semana acaba de estar el canciller hace unas horas, Marcelo Ebrard, en Washington para recibir la estrellita de buena conducta. México se ha portado muy bien, ha dicho el presidente Trump, y para decirnos que habrá una colaboración en materia de combate al tráfico de armas, aunque no está muy claro cómo va a ocurrir eso, ni tampoco el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claridoso al respecto, ¿no? Y ahondando en tu pregunta, que gracias, Arturo, recordarás incluso en el documental de Michael Moore, cómo él documenta que los legisladores votaron el acta patriótica sin siquiera leerla. O sea, después de aquello hubo un blackout, ¿cómo se diría blackout? Un apagón informativo en los Estados Unidos. Los periodistas se taparon los ojos con la bandera de los Estados Unidos. Yo estaba allá cubriendo aquello. Y con el correr de los años tuvieron que reconocer, ¿no?, que habían sido parte de una maquinaria. Evidentemente. Y luego estaba el zar antiterrorista de los Estados Unidos en ese momento, se llama Richard Clark. Y él le dijo a Cheney, a Rumsfeld y a Bush, le dijo: oiga, señores, atacar en este momento Irak después del 9/11 es como atacar México después de Pearl Harbor. Y de ahí se montaron en esto que dices de las guerras, ¿no? Y contra los talibanes y demás. Entonces la gente sigue muy desinformada en Estados Unidos y en México, muy desinformada sobre esto. Sí entró una especie de intento de nuevo orden mundial, que no lo digo yo, lo dijo el Bush padre, el papá de George Bush, ante el Congreso, del advenimiento de un nuevo orden mundial. Y vamos a tener éxito, dijo él. Pero muchos decían, necesitamos un evento aglutinador, ¿no? Refiriéndose a algo muy parecido al 9/11. Finalmente ocurre y viene todo este advenimiento que tú dices del Big Brother, el acta patriótica, una hipervigilancia, donde la gente no sabe que se han perdido los derechos en Estados Unidos. Antes eras inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora ya no. Ahora te pueden acusar y ya no hay el habeas corpus. Ya no hay esa protección en los Estados Unidos y mucha gente lo ignora. Este tipo de magnicidios sucede, ¿no? Nosotros tenemos los nuestros, Colosio, ¿no? En donde nunca se sabe la verdad, ¿no? Se tiene a un sujeto preso, nunca se supo del complot, homicida solitario en el caso Colosio, no se sabe de las Torres Gemelas, todo este supuesto complot gubernamental orquestado para que los Estados Unidos, en esta política de policía mundial, acabara con un país como fue Irak. Y terrible la prensa acompañando esta farsa, siendo cómplices, la prensa estadounidense en su conjunto, ¿no? Tenía que ser la prensa árabe, Al Jazeera, tenían que ser Robert Fish, este periodista destacadísimo inglés, los que empezaran a dar algo de luz, que escriben La Jornada, por cierto. Sí, claro. Que empezaran a dar algo de luz, de una versión distinta de cómo la prensa iba carreada por los soldados, atrás de los soldados estadounidenses, para escribir lo que ellos les decían, ¿no? Esta famosa historia del
de las armas. Prensa incrustada. Es eso, la prensa incrustada. Brutal. Una Es historia brutal. de la prensa. Estamos en un mes Era prensa parcial, Claro. que no tenían dado la experiencia de Vietnam, donde realmente empezaron los periodistas a comentar que llegaban los soldados en bolsas de plástico, y sobre todo Seymour Hersh, el del New Yorker, que documentó la famosa masacre de los soldados norteamericanos en Vietnam. Bueno, hicieron todo lo posible para blindar, y nosotros que estábamos en Estados Unidos teníamos una cobertura de CNN para los estadounidenses, para la gente que vivíamos y una cobertura externa, Claro, totalmente claro, distinta así es. para dar la imagen. Dos visiones. Dos visiones. ¿Se vale, hay lugar para la prensa patriótica en determinados momentos, Arturo Cano? O sea, hay momentos en los cuales la prensa tiene que callarse, modularse, acompasarse al poder por razones tan nobles como sería un patriotismo. Perdería su razón de ser, su sentido. La prensa, el ejercicio de la prensa es justamente poner luz sobre la acción pública, sobre las acciones del poder, y yo creo que callar por cualquier consideración no es válido, ni siquiera cuando se trata de un movimiento social, ni de un partido político emergente, ni nada. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando cuando se alzaron los zapatistas y comenzaron a haber dificultades, había colegas periodistas, no, pero eso no hay que publicarlo porque le hace daño al zapatismo, ¿no? Porque le hace daño al movimiento, porque le hace daño a la causa. Le haces juego al enemigo. Y le hace juego al enemigo. Creo que se le hace juego al enemigo si se callan las cosas. Al contrario, ¿no? ¿Qué opinas de esta visita de Marcelo Ebrard a Washington y de los resultados de lo que ahí se anunció, Rubén Luengas? Fíjate que me fui a comprar un café, no voy a decir a dónde. Para los nervios. Y te regalan este periódico, ¿no? 24 horas. Y dice aquí, México cumplió. Ajá. Le toca a Estados Unidos combate al tráfico de armas. Pues me río de Janeiro, con todo respeto. Ajá. Me río de Janeiro porque se está presentando esto. Nosotros ya cumplimos, pero aparte, ¿qué fue lo que cumplimos? Y dice Marcelo Ebrard que va a ser irreversible. En principio, se supone que la idea era reunirse con las instancias gubernamentales para involucrar a Estados Unidos en el proyecto original, con el cual estoy de acuerdo, de Andrés Manuel López Obrador, de un desarrollo económico de la zona para transformarla económicamente y atacar el problema de la migración en el llamado triángulo, ¿cómo le llaman? En el mal llamado Triángulo del Norte, Triángulo dicen colegas O sea, centroamericanos, Honduras, Guatemala, que se niegan al calificativo. se niegan al calificativo. Entonces resulta que está diciendo, ya cumplimos, a pesar de que, discúlpeme, pero López Obrador cambió totalmente su discurso, lo doblegó Donald Trump con la amenaza de los aranceles. No estoy diciendo que hizo bien o que hizo mal, pero nos presenta nada más este aspecto cuando en realidad se iba a negociar primero este proyecto económico de involucrar a Estados Unidos, y de repente el propio Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter puso este tema de las armas. Da la impresión que es como para equilibrar, ¿no? Bueno, y las declaraciones de otros funcionarios apuntan hacia que ya solo estamos discutiendo detalles de la contención migratoria, ¿no? Exacto. Es decir, por ejemplo, la embajadora Marta Bárcena informa que Estados Unidos va a abrir, cosa que es buena, centros especiales para procesar las solicitudes de asilo en Brownsville y Laredo, ¿no? Es una buena noticia por lo que está ocurriendo en la frontera norte, donde las ciudades viven con los albergues totalmente rebasados, donde hay posibilidades de una crisis humanitaria. Entonces, pero ya son detalles solamente de cómo enfrentar esta crisis migratoria, que no tienen que ver con el proyecto de fondo que en el origen propuso. En el documento el oficial presidente López de la Obrador. Casa Blanca y la vicepresidencia que presentan, no habla para nada de Para esto. nada, así es. Para nada, ni Así lo no menciona, está sino incluido. que menciona, ahorita se me olvidan las siglas en inglés, pero lo que menciona es algo que podría ser un eufemismo para tercer país seguro. Sí, un acuerdo de protección del migrante o alguna cosa así, Exactamente. que Eso. lo vamos a mejorar y mantener. Y además el encargado de la patrulla fronteriza, Interino, prácticamente pero sí. regaña a México. Así es. Y dice, México tiene que hacer más. Así es. O sea, es francamente muy... Miguel Esto Vadillo pidiendo disculpas de que tu Esto micrófono habla- no funciona bien. Está bien, esto habla solamente de la continuidad del sometimiento, de la presión de la principal potencia mundial hacia México histórica, ¿no? Histórica, sí. Andrés Manuel tiene que lidiar con esto, el presidente Sí, mexicano.
Marcelo Ebrard tiene que tragar sapos ahí. No dudo que pudo haber planteado el asunto del tráfico de armas, que hace un daño brutal a México, No, pero de ahí a que sea el tema central para ellos quieren a México simplemente para que siga deteniendo problemas de migrantes, que los conflictos por droga siga siendo nuestro territorio, que los muertos sigan siendo mexicanos, ciudadanos, delincuentes, y que el dinero, que es lo que les importa, siga cruzando hacia su país. Que las armas se sigan vendiendo, las chiquitas y la las industria grandotas. armamentista pues siga desarrollándose. No hay la menor duda. La misma política continúa aún con el nuevo gobierno mexicano, que tiene que empezar a lidiar con estas cosas. Esperemos que en los 6 años avancemos en esta independencia que se exige. A propósito del próximo 15. Para relacionar este tema con otro, yo diría, bueno, vamos bien, vamos en esa ruta, vamos a continuar. El presupuesto asignado al tema migratorio para el año venidero, pues no indica que las autoridades mexicanas estén pensando en que el problema se va a recrudecer, porque hay un aumento realmente muy poco significativo, mientras las solicitudes de asilo crecen 70%, el presupuesto para el área solamente crece a 11%, ¿no? Ya incluso el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha dicho que el presupuesto que le asignan es insuficiente, ¿no? Así como en el caso de la atención a los migrantes, el paquete presupuestario presentado por la Secretaría de Hacienda será blanco de ataques de las oposiciones, que hablarán de recortes a diferentes programas y áreas estratégicas, aunque por otro lado las críticas, en mi opinión, se tuvieron que hacer pequeñas, porque finalmente se trata de un paquete económico que cumple con la ortodoxia tradicional, que garantiza lo que llaman los grandes números macroeconómicos y la estabilidad del país. Entonces no ha habido, por ese lado, no ha habido nada que criticar al gobierno, aunque ciertamente los sectores afectados por los recortes de presupuesto o por la asignación de menos recursos, hay otras prioridades en el gobierno de López Obrador. Vi, por ejemplo, que desaparece un programa que algunos liderazgos migrantes, tú que has estado en Estados Unidos, pues sabes que aprecian mucho el 3x1, con el programa 3x1 con el que invierten en algunas comunidades acá. Pues ahora ya no aparece en el presupuesto, simplemente no hay una disminución, simplemente desaparece, ¿no? Donde hay incremento es en la parte policial, la parte de seguridad nacional, la Guardia Nacional. Entonces esto se ve como un asunto policial, por eso ahí sí hay incremento y no incremento en los migrantes, que significaría mayores recursos para los refugios, pero si hay un incremento porque México ve el asunto como un asunto policial, por eso la Guardia Nacional está cubriendo el territorio, porque ya hay varias contenciones, ¿no? Empieza en la frontera sur, ¿no? Y hay varias contenciones en todo el territorio nacional. Si hay incremento en seguridad nacional, en policía, en Guardia Nacional presupuestal, porque hay más hombres atendiendo la migración. Es un asunto meramente policíaco, ¿no? Y ya que hablamos de estos temas de desestabilización, de ingobernabilidad, de sembrar problemas, pues en el fondo México está cediendo un asunto de alta seguridad nacional, como es el manejo de migrantes, de caravanas, de grupos, al interés de Estados Unidos, al compromiso de que sea irreversible el que estemos hoy conteniendo de esa manera violenta, porque es con el uso de la fuerza militar, estos grupos de migrantes. Ciertamente, atacar el problema en sus efectos, pero no en sus causas. Tienes un incendio, no vas a ir a atacar el humo, vas a atacar el incendio, el fuego abajo. Los migrantes son el efecto de ese incendio y los vas a frenar, los vas a limitar. Dicen que es irreversible, viene la amenaza de la recesión mundial. Ahora resulta que Honduras, tercer país seguro, también no solamente Guatemala, que ya se lo impusieron al presidente saliente Jimmy Morales, sino ahora Guatemala, Honduras, tercer país seguro. ¿Hasta dónde se van a seguir? Se van a seguir hasta la Patagonia para frenar también la migración de Sudamérica. Es verdaderamente... Que no van a frenar. Que no van a frenar. Van a reducir, si acaso, ¿no? Hace un tiempo que estuve en la frontera norte, crucé al otro lado para hablar con Rubén García, que dirige la red de albergues más grande en la zona de El Paso, Texas.
y me recibió en el salón de una vieja maquiladora que ya habilitaron como albergue, donde todas las instalaciones de agua y eléctricas están por fuera. Entonces usó una imagen que me pareció muy buena. Señaló al techo y dijo, mira, ahí en el techo hay una fuga de agua y tú y yo nos vamos a poner a discutir porque tú quieres poner una cubeta y yo quiero poner un balde más grande. Exacto. Sí, pero nadie está hablando de cómo vamos a parar esa fuga, de dónde está el origen de esa fuga. Sí. O sea, la migración es así. O sea, va a continuar, pueden reducir, le pueden poner ahí un parche, cinta canela o lo que sea por un ratito, pero va a continuar. La solución, es lo que propuso López Obrador. Involucrar a Estados Unidos, sí, claro. Que Estados Unidos no se haga tonto, porque históricamente ha sido responsable o corresponsable junto con las élites de los diferentes países involucrados en generar migración. Derrocamientos como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, toda la cuestión de la Guerra Fría dirimida en Centroamérica, escuadrones de la muerte que tuvo que ver el embajador John Dimitri de Negroponte, que fue embajador en México, en fin, no se puede. Entonces, ¿quién se le va a parar a decirles a estos: ustedes son corresponsables por eso y por la imposición de políticas económicas que han generado migración? Resolvamos el problema juntos, perdón. Son dos factores, pobreza y violencia. Sí. Por eso migra la población en todo el mundo. Sí. Entonces esto no se va a acabar mientras la desigualdad social, la desigualdad económica continúe en toda América, ¿no? Entonces esto va a continuar, o sea, la migración policial, como se está atacando, no es la solución, no es la alternativa. Ahora, está bien que tengamos un presidente que está proponiendo medidas distintas, ¿no? Es decir, hay que invertir, hay que meterle dinero. Pero le cambiaron la película, le cambiaron la jugada. Estados Unidos no está dispuesto. No está dispuesto Estados Unidos a invertir en este sentido, ¿no? Él invierte en bases militares en América Latina, ¿no? Que tiene varias, ¿no? Es en lo único. Entre ellas en Honduras, es un control policial, Palmerola, ¿no? la de Honduras. Bueno, y Trump se quiere reelegir, eso es clave, Y Trump ¿no? se quiere reelegir, sí. O sea, él le habla a su base electoral cuando habla de frenar los migrantes y cuando suelta un rosario de insultos y de amenazas en contra de México o en contra de los mexicanos o de cualquier Lo dijo migrante, que eran países hoyos de mierda, lo dijo de Haití, lo dijo hoyos de mierda. Eso lo celebran mucho allá. Dijo de Puerto Rico. También de Puerto Rico. Sí, o sea, dices, bueno, pues, ¿qué colonia tiene, no? Y hablando de migrantes, hablemos de uno ilustre que ha dado nota esta semana, ¿no? El doctor José Manuel Mireles. Bueno, pues sí, que anda estableciendo la pirocracia, ¿no? Con comentarios muy desafortunados de un hombre que es funcionario público, finalmente, subdelegado del ISSSTE. Pero, ¿qué opinión tiene sobre eso, Arturo? Mira, yo conocí a Mireles, lo traté en varias ocasiones en Michoacán. Le hice incluso una entrevista que se publicó en la primera plana de La Jornada, unas horas antes de que lo aprendieran. Porque fue una entrevista telefónica. En esa ocasión no estuve con él, pero pude platicar largo con él en Tepalcatepec. Puedo decir de él varias cosas. Primero, tiene la imagen de un líder limpio que salió de abajo, que nunca apartidista, que nunca tuvo otro interés que combatir a los criminales que se habían apoderado de su pueblo. La verdad es que Mireles había sido alguien interesado en la política desde mucho tiempo atrás. En 1986 ganó la interna del PRI para ser candidato a presidente municipal en Tepalcatepec, y a la mera hora se la quitaron para darle el lugar a la CNC. Más tarde trató de ser diputado migrante, no lo consiguió. En compensación, el PRD lo metió a la lista de candidatos al Senado en un lugar muy, muy abajo. Y en 2006 volvió a intentar, como ya no tenía lugar con los partidos grandes, se inscribió como candidato de la alternativa socialdemócrata que tuvo efímera vida, ¿no? Entonces, digamos que siempre había buscado un cargo público. Cuando la campaña cobraba apogeo, la última campaña electoral federal, declaró que si el candidato Andrés Manuel López Obrador se lo pedía, él podría ser candidato al Senado. Pues nunca se lo pidieron, y luego que diputado federal pues tampoco. Al final le dieron una candidatura a diputado local, pero por un asunto legal también perdió ese caso. Alguna vez que lo acompañé en una gira por poblaciones donde había autodefensas, lo vi en una camioneta blindada, una Tacoma, acompañado de una muchacha como de unos 28 años, muy guapa y con unos tacones enormes,
que además manejaba la camioneta. Y el hombre estaba loco con la mujer, que evidentemente a cualquier lugar que llegábamos ella sacaba el teléfono y lo primero que hacía era llamar. O sea, evidentemente era alguien que le habían puesto para espiarlo, para estar reportando sus movimientos, ¿no? Tiempo después le dio una entrevista a Laura Castellanos, donde le confesó que había abandonado a su familia, que estaba enamorado de una muchacha de 17 años, lo cual le parecía absolutamente normal. Incluso en la película, ¿sí? Donde aparece, pues hay una escena donde va a visitar a la muchacha de 17 años. ¿Cómo funciona eso en un pueblo como Tepalcatepec? Una política muy importante, amiga de Mireles, michoacana, me dijo: ¿a ti te parece criticable Mireles y que ande con una niña de pederasta ahí, con una niña de 7 años? Pero en su pueblo no es mal visto, es más, se lo aprecian. Y te voy a contar una cosa, me dijo: el papá de la muchacha, migrante como Mireles, que lo conoció en Estados Unidos, fue a ver al doctor, pero no para reclamarle que anduviera con una niña, sino para decirle: oiga, doctor, yo nada más le quiero pedir que si usted no se entiende con mi hija, no me vaya a dejar de hablar a mí, no vaya a tener problemas conmigo. Bien, pues más o menos ese es el ambiente en el que, digamos, se propician esas estructuras mentales, esos códigos que lo llevan ahora a hacer estos desfiguros, ¿no? Tierra de Cárteles se llamó aquella película en aquel partido. Yo creo que el que haya sido o sea un luchador social, que haya tomado las armas y que haya en consecuencia estado dispuesto a perder la vida por la defensa de su pueblo ante la ola criminal en su estado, no justifica cómo se comporta, lo que ha dicho en este momento que aquí hay históricamente, pero bueno, ahorita está muy visible, la enorme violencia contra las mujeres, asesinatos, acosos sexuales, etcétera, y que por lo que hizo y dijo debería de ser despedido, no pedirle la renuncia. El presidente tendría que despedirlo, esa es mi opinión, ¿eh? No es intolerable que un servidor público en una institución de salud, retóricamente, porque no solamente es un dicho, es un comportamiento que además acaba de narrar Arturo, ¿no? Entonces, este hombre debería ser retirado del sector público y no defenderlo a ultranza para que se mantenga, o decir que pida disculpas. Este hombre, o que ofrezca disculpas, este hombre va a seguir, es su actuación, es su actitud, y debe de entender que es incorrecto, pues. Rubén. Bueno, viene a mi mente cuando despidió a la secretaria de Semarnat, ¿no? Por la cosa del avión. Sí, a Josefa González Blanco. A Josefa, exactamente, ya ahí dijo, en este gobierno, en fin. Bueno, ahí no se aplicó la idea del perdón. Acá sí se aplicó la idea del perdón. ¿Por qué se aplicó la idea del perdón en ese sentido? Yo estoy de acuerdo en que francamente es totalmente inoportuno, y creo que es un personaje que todo mundo lo entrevistábamos, lo buscábamos. Yo lo entrevisté para la radio en los Estados Unidos y él empezó obviamente a ser una figura, medios internacionales, alemanes, de todo tipo, de una especie de revolucionario, una situación así. Entonces yo creo que él se creó un personaje y él mismo así se percibe como superior al cargo que tiene actualmente dentro del ISSSTE como médico, y en ese sentido creo que pensó que era intocable por esa situación, y de alguna manera pues le están dando posibilidades. Ojalá que reflexione como persona, porque sí está abundando a una situación negativa en México, donde evidentemente este machismo exacerbado nos ha hecho mucho daño. Es que no solo es un subdirector del ISSSTE en un estado de la República, es una figura, aliada del gobierno de la 4T, que incluso acompañó a un subsecretario de Gobernación a giras en el estado de Tamaulipas y otros lugares, y que poco antes de ser nombrado como subdirector del ISSSTE en Michoacán, recorría el país presentando su libro y diciendo que iba a armar un movimiento nacional de autodefensas. No es profeta en su tierra, por cierto, o sea, en Tepalcatepec no lo quieren. Me tocó a mí estar en una marcha. Sí, es contradictoria. Que ocurrió después, cuando se había recién recuperado del avionazo, y en la marcha de conmemoración del alzamiento popular, pues él marchó por un lado
y Juan José Farías, el abuelo, marchó por otro. Y nada más se saludaban de lejitos, ¿no? Varios de los líderes de las autodefensas de Tepalcatepec con los que yo hablé, incluso lo dijeron en entrevista abiertamente, que el doctor está mal, consideramos que el accidente le afectó la cabeza, no nos representa, lo que dice no tiene que ver con lo que opina la autodefensa de Tepalcatepec. Por eso incluso él terminó yéndose a otra región de Michoacán, a la costa, que fue donde lo acogieron las autodefensas de sus municipios, ¿no? Perdonémonos, dice el presidente López Obrador, en este caso, y bueno, también perdonar, por ejemplo, a Manuel Bartlett. Yo he recordado mucho en estos días esa frase que escribió el poeta Antonio Machado en un libro de prosa que se llama Juan de Mairena, que dice: la verdad es la verdad, dígala Agamenón, el rey, o su porquero. Es decir, la verdad es la verdad, independientemente de quién la diga un rey o la diga alguien que se dedica a atender una porqueriza. En este caso, el hecho de que la investigación de Arely Quintero haya sido difundida en los espacios del periodista Carlos Loret de Mola ha hecho que mucha gente repela esta versión, que tiene datos del registro público de la propiedad, fotografías. Es decir, Arely Quintero, desde mi punto de vista, hizo un trabajo periodístico correcto, pero el hecho está en que en esta politización extrema que vivimos pareciera que hay pues un intento de un segmento de la sociedad mexicana por exculpar de todo a Manuel Bartlett. ¿Cómo lo ven? Bueno, por el hecho de estar con López Obrador, hay muchas personas que dicen: si está con López Obrador, punto, cancelo mi punto de vista personal porque está como acto de fe con López Obrador. Yo busqué a Arely Quintero ayer, me contestó muy amablemente, me dice: mira, ahí está la investigación, yo ya no quiero ser protagonista del tema. Sin embargo, pasé una entrevista que le dio al Financiero, ¿no? Y parece ser que hay datos duros, como tú acabas de decir, en esta investigación. Y si bien es cierto, López Obrador tiene como distintivo combatir la corrupción, esta investigación la tiene que llevar Irma Eréndira Sandoval, y la tiene que llevar, creo que ya la está retomando también la Fiscalía, en fin, y tienen que llegar a conclusiones contundentes. Y si hay un enriquecimiento que no se justifica con su historial, pues se tiene que dar a conocer y se tiene que actuar. Ahora bien, yo en lo personal entro con situaciones un poco con sentimientos encontrados, porque yo veía en el Senado a Bartlett defender o ir en contra de la reforma energética, defender el petróleo con un nacionalismo que a veces yo me preguntaba, ¿le habrá ocurrido un poquito así como a San Pablo en esta figura del Nuevo Testamento, donde hay una conversión? Hay quien lo cree, que quiere reivindicarse con la historia, pero su pasado, el episodio no solamente del 88, de se cayó el sistema, sino lo de Quique Camarena, hasta la fecha no me queda claro si puede entrar a Estados Unidos o no puede entrar a Estados Unidos. La DEA dice que no. Lo que sí me queda claro es que él debe de saber cosas que yo creo que las ha de haber platicado ya con Andrés Manuel López Obrador en algún momento dado, y que eran útiles para este gobierno, para tenerlo ahí. Más allá de tenerlo en este cargo, creo que eran muy importantes para tener acceso a información que estoy seguro que el exsecretario de Gobernación, de Educación Pública, que sabe mucho del asesinato de Manuel Buendía, en fin, todos estos asuntos, pues yo creo que tiene información privilegiada este hombre, ¿no? Sí, yo creo que la investigación periodística de Arely es buena, no puede ser descalificada desde Palacio Nacional, sí, ¿no? Es incorrecto. Sí. Digo, yo espero que haya confrontado la información antes de la publicación. Es decir, en el periodismo hay algo que es clave. Si tú tienes una información de algún funcionario, algún servidor público, alguien de poder, puede ser privado, político, tienes que consultarle para ver si tiene alguna versión distinta, más cuando son acusaciones directas. Así haya tenido información de acceso al registro público de la propiedad. Esto es clave en el periodismo, solo para el auditorio, pues. Si lo hizo, la investigación es impecable. No hay forma de rebatir. Y descalificarla solamente por descalificarla porque la presentó Loret, sí, no se vale. No puede ser. Es un trabajo periodístico. Sí, no sé si yo no la he visto en el fondo la información, tengo referencia por supuesto, pero ahí no está el problema, ¿no? El punto es que Bartlett tiene que aclarar, no diciendo que son chismes, no diciendo que son difamaciones, etcétera, ¿no? Hay supuestos propiedades que tiene que probar que es dinero bien habido, que no hay enriquecimiento ilícito,
¿no? Y que todo lo que tiene la normatividad, es decir, las leyes aplican para los actuales también, y lo ha dicho el presidente. Entonces también esta defensa a ultranza de un servidor público que está en este momento en sujeto a investigación, y ya la propia Irmeréndira, la secretaria de la Función Pública, ha dicho que abrió expediente, y qué bueno que lo dice, ¿no? Qué bueno que lo dice. Porque precisamente para eso está, incluido López Obrador, en cualquier acto irregular que se pudiera demostrar o que alguien lo pudiera sacar. Para eso es la función pública y no ser una tapadera como lo fue en gobiernos panistas y priistas. De tal manera que falta mucho que hacer. Aquí hay que meterse a detalle a revisar cómo se confirma, cómo se comprueba los contratos, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que Manuel Bartlett se pasó al bando en el que está ahora, ¿no? Yo recuerdo Sí, incluso haber visto fotografías de Bartlett reunido y departiendo de manera muy civilizada con el principal agraviado del fraude de 88, con el ingeniero Cárdenas. A mí me parece, para no repetir lo que ya han dicho ustedes, que esta suerte de exoneración anticipada desde la conferencia mañanera, a quien menos beneficia es a la secretaria Sandoval y a las tareas legales que ya debe cumplir, que es esta investigación, porque propicia que vengan estas comparaciones con el anterior titular de la dependencia, con Virgilio y la exoneración de la Casa Blanca, ¿no? Claro. Sin embargo, también yo no descarto en el juego político, o sea, está pisando callos en este cargo que tiene ahora Bartlett. Y está pisando callos millonarios de muchos intereses económicos. Tampoco descarto que la investigación pudiera tener una dedicatoria especial, porque a fin de cuentas Bartlett forma parte de una familia política donde, si esto se comprueba, como parece ser, bueno, lo hacía medio mundo. Eso no significa que se le exonere porque lo hacía medio mundo, sino que se conduzca a investigación de muchísimos otros personajes, incluso hasta llegar al propio Carlos Salinas de Gortari y muchos otros que están ahí. Pero en el juego de la política puede ser también utilizado todo esto. ¿Para qué? Para pegarle a López Obrador. No lo descarto. Sí. No lo descarto. Ahora, el presidente ha hablado del punto final, ¿eh? Sí, ha hablado de punto final, sí. Y esto de Bartlett, pues es punto final. Sí. Aunque el punto está en que no incorporó esas propiedades en su declaración. Pero acá, pero además otro elemento que tiene que ver con un funcionario del actual gobierno. Y si la investigación periodística confirma que hay ilicitud en el patrimonio, que tuvo que haber sido la declaración patrimonial de este año, si hay divergencias o no se puede probar, o hay prestanombres o choferes, personas ayudantes, presentarlos como titulares de empresas, de cuentas bancarias, bueno, pues ahí hay ilicitud entonces. O sea, esto es, y por eso, entonces es inevitable la investigación, que ni el punto final aplicaría en este caso por ser un funcionario en activo. Es de salud pública que los mexicanos sepamos si el señor Manuel Bartlett efectivamente declaró en su testimonio patrimonial oficial un volumen de propiedades que era 16 veces menor de lo que realmente tiene, o bien si una periodista, Arely Quintero, inventó, falsificó, difamó y mintió al hacer esos señalamientos. Es tan sencillo como eso, que sepamos cuál de las dos partes es la que ha incurrido en esa irregularidad. En un proceso en el cual, miren, está esta fotografía, está el presidente López Obrador con, me parece, no solo de un colorido en sí mismo, no solo lo cromático en sí mismo, sino de un colorido político y social, ¿no? El hecho de que estos padres que han transitado todo este tiempo en la lucha, en la búsqueda de saber la verdad sobre sus hijos, estén hoy ahí con Andrés Manuel López Obrador. Me han dicho que en el conteo del 1 al 43 que se hizo, el propio presidente López Obrador había participado, lo cual sería verdaderamente un acto simbólico muy interesante. Pero en estos momentos está en vivo la conferencia de prensa que están dando los familiares de los 43 en el Centro de Derechos Humanos PRO. Escuchemos unos segunditos nada más. Señor, pues se compromete a atender y esclarecer el caso Ayotzinapa, ¿no? Ordena crear una comisión para la investigación del caso Ayotzinapa. En eso estamos. Desgraciadamente
las cosas han sido muy lentas en esta conformación, ¿verdad? Porque no es solamente a veces decir y como magia, como nosotros pensábamos en esa forma, pues tendríamos resultados. Desgraciadamente es un proceso muy lento, ¿verdad? Para cimentar una base sólida, para pues buscar algo que es saber la verdad, dónde están nuestros hijos. A pesar de que sabemos con nombres y apellidos, ¿verdad? De quiénes son los responsables de la desaparición de nuestros hijos, ¿verdad? No ha sido tan fácil, ¿no? ¿Cómo es posible, decimos? Bueno, pues esto es parte de lo que se está hablando hoy ahí. Han hablado los padres, han dicho, entre otras cosas, que el gobierno de Peña Nieto manipuló a las instituciones, que la herida sigue abierta, consideran que fue buena la reunión y que el presidente López Obrador se comprometió a otra reunión en 2 o 3 meses. Dicen que la reunión fue positiva hoy, que hay confianza en que se avancen las investigaciones, que le advirtieron al presidente López Obrador que estamos en un punto en que si no procede contra quienes obstaculizaron las investigaciones, no se podrá avanzar. ¿Qué opinan de lo que está pasando en este tema? Bueno, la foto es de una carga simbólica impresionante, ¿no? Y el hecho de que el presidente participara en el conteo, en el pase de lista de los 43, pues yo creo que da una prueba de su compromiso con la solución de este caso. Pero este encuentro con todo y su gran carga simbólica ocurre cuando se ha liberado a uno de los principales acusados. Exacto. Cuando hay muchas evidencias de que la anterior fiscalía y que un funcionario de la anterior administración que sigue en funciones en esta, pues han cometido errores, han tenido insuficiencias en su actuación que han llevado a que no solamente en el caso del Gil, sino en otros se pueda liberar. También ayer Luis Hernández Navarro publicó un artículo muy esclarecedor donde apunta, digamos, cuál ha sido la ruta de la solución del caso en la jornada. Y entre otras cosas señala que la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido reacia a entregar los informes de los equipos de inteligencia que actuaban en Iguala, de los equipos militares de inteligencia, y las imágenes que tienen. Bueno, en fin, yo creo que los padres están expresando confianza, pero al mismo tiempo están señalando que van a dar un plazo razonable. Cuando escuchábamos a este padre decir que entendemos que es un proceso, que no puede ser magia, pues entendemos que hay paciencia de ellos, aunque también mantendrán firme su exigencia como lo han hecho todos estos años y ahora rumbo al aniversario, ¿no? Bueno, si hablan de fincar responsabilidades, ya no solamente esclarecer la desaparición de los 43. Fincar responsabilidades, el principal responsable pues es el ex procurador general de la República, quien ocultó, protegió y desvió la investigación al grado de ir a declarar la famosa verdad histórica, que para cualquier abogado que haya estudiado derecho o que se haya estudiado y no comprado algún título, es lógico que eso no podría ser la verdad histórica, porque la verdad histórica la da el tiempo. Ni siquiera eso sabía. Sí. De ahí la ineficiencia de la propia investigación y la responsabilidad de todos los que estuvieron involucrados en fabricar esta verdad histórica. Entonces yo coincido totalmente, tienen que ir por esos responsables, pero eso le toca a la Fiscalía Autónoma, al doctor Gers Manero, que bueno, ya debe de tener conocimiento de cómo se sucedieron las cosas, porque tiene los expedientes, ¿no? Rubén. Hay que ver si dejaron huellas, ¿no? El de ya me cansé, ¿no? Ya me cansé, la famosa expresión emblemática. Claro. Hay que ver, porque yo imagino sinceramente que antes de irse Peña Nieto y tal, y aún mismo del ejército, pues tuvieron que estar limpiando todo, borrar huellas, dejar todo para que la investigación que pudiera darse en un futuro pues no encontrara las pistas que se requieren para dar con los verdaderos responsables de esto, y que quede como han quedado tantas cosas, como el mismo, con complicidad de los medios de comunicación, porque yo recuerdo tanto que cubrí lo del asesinato, se me está cayendo esto, lo del asesinato de Colosio, que me acuerdo de periodistas como, lo recuerdo de Carlos Marín y de Ciro Gómez Leiva, que decían, ya, párenle, ya, fue un asesino solitario, ya no le busquen, ¿no?
óyeme, ¿qué te pasa? Por favor, es cuando más. Después de que nos cambiaron, que había. ¿Quién fue el fiscal aquel que dijo no fue una que era un complot y que luego cambió su opinión? ¿Cómo se llamaba? Miguel Montes. Miguel Montes, exactamente, ¿no? Y la complicidad de los medios, pues igual acá decían, ya, cámbienle, ya dejen a los 43, olvídense, ¿no? Pero mientras tanto, en mi opinión, borraron, desaparecieron aquello que pudiera ser pistas claras para llegar a una conclusión. Pero el punto acá es omisión, negligencia y encubrimiento. Entonces, si no hay expedientes, sigue siendo responsables. Claro, que hay momentos terribles de esta podredumbre del periodismo mexicano, que de manera de la élite y sobre todo de los conductores tradicionales, no hablo de todo el periodismo. Yo respeto mucho a los líderes de opinión. Julio. Los líderes de opinión, sobre todo en la conducción de programas de radio y de televisión, que creo que en aquellos momentos de la verdad histórica, de verdad llegaron a momentos extremos de sumisión, de abyección, de falta de sentido mínimo de ejercicio periodístico y de congruencia humanitaria, porque se convirtieron en los cómplices que criticaron, que señalaron adversamente a quienes pedían que se siguiera investigando y exigían, así un poco como el periodismo patriótico de Estados Unidos, cierren los ojos, no digan nada, acepten la verdad histórica, se acabó. Vámonos. Ya no hagan tanto ruido ni hagan tanta. Y hablaban de una investigación impecable. Claro. Y hablaban de una investigación. Elogiaban la investigación, se burlaban de quienes ponían en duda algunos y consideraba que eran fantasías algunas de las hipótesis que declaraban los padres o incluso los investigadores de la Comisión Interamericana, ¿no? Hasta algún documental, alguna obra que se presentó en cines de la ciudad, hubo un documental sobre este tema periodístico. No solo los periodistas, los dueños de los medios no permitían que sus reporteros, no los enviaron pues a cubrir esto, ¿no? A investigar a fondo a las zonas. Mucho fue voluntad propia de independencia de periodistas que se lanzaron a esta investigación que ofendía a todo el país, ¿no? Pues sí. Y que además es un estado de cosas en el país, porque son los 43, pero los 100, los 200, los miles de desaparecidos en el país donde no acaban de encontrar ayer, ¿no? ¿En dónde? 115 en Zapopan, en Guadalajara, en la zona metropolitana. En la zona metropolitana, Bueno, pero las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora el gobernador de Michoacán llamando comandantes a dos representantes de la opinocracia, ¿no? Enojado por la cobertura de lo que estaba ocurriendo en Tepalcatepec, que por cierto allí a Silvano Aureoles se le olvida cuando habla de la relación de periodistas con las autodefensas de Tepalcatepec, que él era el enlace entre las autodefensas y Miguel Osorio Chong. Cuando el doctor Mireles vino en avioneta, que lo sacaron de allá de la Huacana para venir a una reunión con el secretario de Gobernación, quien organizó la reunión, quien lo esperó, quien le dijo dónde era Silvano Aureoles, que en ese entonces era legislador, pero a quien ya el dedo de Peña Nieto había elegido como el gobernador, el siguiente gobernador de Michoacán. Violencia por muchos lados y desatada, está muy fuerte. ¿Tendrá un sentido político especial o es la acumulación de todo este proceso en el cual vamos? Nos quedan ya 4 minutitos, cerremos con esto, por favor. Me parece que la violencia va a continuar, sigue incrementándose los homicidios, porque hubo esto de la guerra de Calderón, que es uno de los principales responsables, aunque viene el narcotráfico, el crimen organizado de mucho tiempo atrás también, pero esta forma de pretender con la violencia, combatir la violencia que intentaron, sin otro programa, por eso es muy importante lo que hace López Obrador. Tiene que atender la base social, tiene que atender la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la injusticia, la impunidad que priva en este país. Atendiendo esto va a empezar a bajar, pero esto tarda años. Entonces es normal, yo diría, es una desgracia que lo diga pues, pero es normal que siga incrementándose el número de homicidios, el número de violaciones, de desplazados, de secuestros, el robo a casas habitación, esto que nos mantiene en jaque a todos los mexicanos, porque ya no es una zona, es todo el país. Hay territorios todavía que están siendo controlados, que son tierra de nadie, sobre todo en Guerrero y en Veracruz, ¿no? Dos de los principales focos en este momento de que hay una enorme violencia de grupos armados, tanto del crimen organizado como de comunidades, ¿no? Que están soportando este acoso, esta violencia, etcétera. Entonces, esta violencia no va a parar solo porque llegó López Obrador. Tiene que atender problemas sociales como se está haciendo,
y entonces podrá en un futuro, no sé cuántos años, empezar a disminuir y empezar a bajar. Es un proceso muy lento, Julio. Todos los especialistas coincidían en que la inercia iba a ser muy difícil de vencer, ¿no? O sea, porque la tendencia de homicidios, que es la medida, digamos, que se suele usar con mayor frecuencia, pues venía al alza desde que Calderón arrancó esta estúpida guerra, ¿no? Yo creo que eso no va a acabar rápido, que esperaríamos acciones más contundentes de la recién creada Guardia Nacional, pero pues hay que tomar en cuenta que es un órgano que apenas está configurándose en realidad y que no ha tenido la oportunidad de mostrarnos sus bondades, ¿no? Rubén, te toca cerrar. Viene a mi mente como inicia la novela del colombiano José Eustacio Rivera, La vorágine. Inicia: le aposté mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Parafraseando, porque se refiere a una mujer. ¿A qué le ha apostado su corazón México? Porque pareciera que se lo ganó la violencia. Y no solamente esta guerra, sino yo creo que aquí los mexicanos tenemos que elegir en nuestro ámbito de convivencia cotidiana entre ser parte de la solución del problema o parte del problema. Vivimos mucha violencia doméstica, vivimos mucha violencia y todo este entorno, la televisión, yo sigo insistiendo en que los dueños de comunicación tienen que entender este problema y darse en México un consenso desde la disidencia, desde los diferentes partidos políticos, pero un consenso mínimo para buscar erradicar esto. De lo contrario, seguiremos divididos, buscando el poder cada 6 años o cada 3 años, y creo que aquí es un llamado a que no nos gane la violencia el corazón de México. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta participación. Gracias, Arturo Cano. Gracias a ti. Gracias, Miguel Vadillo. Gracias, Rubén Luengas. Gracias a ti. Gracias a ustedes que nos escuchan. Mañana tenemos una mesa sobre feminismo, lucha política. A un mes de la Diamantina Rosa van a estar aquí Dana Corres, Frida Guerrera y la abogada Carla Michel. ¿Qué se ha hecho? ¿De verdad se hizo algo o fue puro rollo? Y sigue pendiente la Diamantina Rosa. Nos vemos mañana. Muchas gracias.